Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de nuestra entrega de la libertad de la cruz, esta serie de estudios que estamos haciendo donde estamos explorando la obra maravillosa de Cristo en esa cruz del Calvario, cómo es la salvación, ¿no? Entender que la salvación es un concepto por ahí más amplio que solamente pensar en la eternidad, sino también pensar en esa obra que Cristo vino a hacer por nosotros hoy y poder adelantarnos a vivir como es el lema, ¿no?, de nuestro ministerio, un poco del cielo en la tierra, que podamos estar viviendo un poco esta experiencia de esta obra maravillosa que Dios hizo, no solo para nuestra eternidad, sino también para nuestra vida, para nuestro andar diario. Así que quiero invitarte a que podamos orar para ya comenzar con este segundo encuentro de este taller, La Libertad de la Cruz. Vamos a pedirle al Señor que sea nuestra guía, nuestra dirección, porque el conocimiento que nos transforma es aquel que viene por medio de esa revelación divina. No es el conocimiento solamente de un concepto intelectual, no, es poder recibir revelación de Dios y que esas verdades eternas se conviertan en un instrumento para transformar nuestra realidad. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias porque podemos escudriñar tu palabra y a la luz de ella descubrir tantas verdades maravillosas, Señor, que hacen a esta obra gloriosa que vos hiciste en la cruz del Calvario. Hoy estamos aquí para aprender más y solo bajo la guía de tu Espíritu Santo sabemos que lo podemos hacer. Por eso te pedimos esa dirección que solo vos nos podés dar, Señor, y esa claridad que solo tu Espíritu nos puede dar en este tiempo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya hemos visto en nuestro capítulo anterior esta diferencia entre pecados y pecado, ¿no? Entender que nosotros tenemos dos herramientas que Dios nos ha dado. La sangre de Cristo para hablarnos acerca del perdón de nuestros pecados, pero nuestro pecado, nuestra condición humana, ¿no?, de pecadores, necesita otro trato de parte de Dios. Y ese trato de Dios es la liberación, ¿no? Es poder ser librados por medio del poder de la cruz. Es fundamental que entendamos la base sobre la cual se sustenta todo esto, ¿no?, que es la obra redentora de Cristo, lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y vamos a trabajar mucho sobre el libro de Romanos a lo largo de todo este estudio, y sobre todo estos primeros 8 capítulos del libro de Romanos, donde se aborda con tanta claridad de parte del apóstol Pablo estos principios tan importantes de nuestra fe. Algunos detalles importantes para entender, y creo que esto nos ayuda a dimensionar de manera más práctica la obra de Dios, ¿no? Cuando hablamos de la palabra paz, es una palabra tan importante para nuestra vida, ¿no? Todos anhelamos y todos queremos paz. Y Romanos nos habla en 2 capítulos, en 2 versículos dentro de estos primeros 8 capítulos que estamos hablando, nos habla acerca de la palabra paz. Pero las 2 veces esa palabra tiene una connotación diferente. Y creo que el entender esto nos ayuda a entender de qué se trata la obra de Cristo en nosotros. Porque la primera mención que la Biblia o que el libro de Romanos hace de paz, lo hace en el capítulo 5, en el versículo 1, cuando dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer elemento de nuestra paz es entender que la obra de Cristo nos vuelve a reconciliar con el Padre y nos permite tener paz con Dios. ¿Por qué tenemos paz con Dios? Y porque ya Dios no nos reclama nuestro pecado, ni estamos en esa condición de estar bajo juicio de Dios, sino que ahora tenemos paz, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido reconciliados. Pero fíjense qué interesante, porque cuando vamos al capítulo 8, vamos a ver que el apóstol Pablo dice: preocuparse de las cosas del Espíritu son vida y paz. Y aquí otra vez volvemos a ver la palabra paz, pero ahora relacionada con nosotros, no con Dios. Y de esto se trata, de lo que yo quiero que vos puedas entender en este tiempo. Que yo puedo tener paz con Dios, porque hemos sido reconciliados con Él, pero no tengo paz conmigo, porque esos pecados que yo veo que Dios me ha perdonado siguen siendo una realidad en mi vida que me atormentan día tras día. Hay una figura muy interesante que está en
en Romanos 7, ya vamos a ver que es muy interesante la forma en que el libro de Romanos fue armado, porque en Romanos 6 es una declaración de victoria, ¿no? Hemos muerto con Cristo, ya no somos más esclavos del pecado, podemos andar en una novedad de vida, es como una declaración maravillosa de todo lo que Cristo hizo. Y en el capítulo 8 vemos que el apóstol Pablo habla de lo que es vivir en el Espíritu, ocuparme de las cosas del Espíritu, pero en medio de estas dos experiencias encontramos el capítulo 7. Y el capítulo 7 es como que cuando uno mira la armonía es como que algo que desentona, porque después de ver toda la victoria del capítulo 6, de todo lo que hemos muerto con Cristo, que ya que hemos resucitado con Él, que no estamos bajo el dominio del pecado, que andamos en una novedad de vida, después de ver todo eso, nos encontramos en el capítulo 7 con el apóstol Pablo diciendo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos encontramos con el apóstol Pablo en esta expresión de agonía, donde dice: lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y me encuentro con que por un lado quiero agradar a Dios, pero por otro lado hay una ley más fuerte en mis miembros que me lleva a hacer lo que a Dios le desagrada. Y vemos esta expresión, ¿no? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, es muy importante que entendamos el capítulo 7. Porque el capítulo 7 nos está explicando, nos está mostrando que la obra redentora de Cristo, expresada en todo el capítulo 6, maravilloso, donde vemos que hemos muerto con Cristo, que hemos resucitado una vieja vida, que el pecado no tiene más dominio sobre nosotros, que no se enseñorea más sobre nosotros, toda esa obra que es la obra consumada de Cristo. Y el capítulo 8, que me habla acerca de una vida en el Espíritu, ¿no? Que realmente puede experimentar todo ese poder, tiene un problema, y es la vida religiosa. En el capítulo 7 el apóstol Pablo está enseñando y explicando lo que significa una persona que, conociendo las verdades de Dios, intenta con sus fuerzas agradarle a Él. Y no solamente esto es potestad de los fariseos que intentaban agradar a Dios con sus fuerzas. Es parte de la vida religiosa del hombre. Toda religión se sustenta en esto, en las acciones que hacemos para intentar agradar a Dios y alcanzar la santidad que Dios nos pide. Y cuando nosotros intentamos en nuestras fuerzas, vamos a descubrir y nos vamos a encontrar inevitablemente con esta expresión, yo creo que de miseria, ¿no? Cuando nos damos cuenta que lo que sentimos no es lo que hacemos y lo que hacemos no es lo que sentimos, y esta confrontación constante entre lo que soy y aquello que deseo ser, entre lo que sé que está mal, pero que lo sigo haciendo, entre aquellas cosas que no quiero hacer, pero que vuelvo otra vez a hacerlas, y que lucho contra esta realidad que me supera muchas veces, porque me doy cuenta que hay con la mente, dice el capítulo 7 de Romanos, sirvo a Dios, pero con mi carne sirvo al pecado. Y esa es la falta de paz. Esa es la falta de paz de la que habla Romanos 8. Y ya vamos a profundizar quizás con más detalle para que entiendas que la ausencia de paz en la vida del hombre está cuando el hombre no logra comprender ni apropiarse ni recibir completa la obra salvadora de Cristo. Y aceptamos una parte, pero nos falta otra, que es entender que Cristo no solamente vino a perdonar nuestros pecados, sino Él vino a reemplazar nuestra vida por su vida. A veces hemos aceptado esta idea de que la vida cristiana es una vida de mejora. Yo conozco a Cristo y a partir de allí intento mejorar todos los días hasta alcanzar el nivel de esa santidad que Dios quiere. Hemos incorporado este concepto, es parte de nuestros dogmas como cristianos. Y es una mentira, porque es uno de los engaños más astutos que creo que el enemigo ha metido en nuestra fe. Porque la realidad es que yo nunca voy a poder alcanzar la santidad de Dios, porque desde mi carne es imposible que yo logre alcanzar ese estatus que Dios pretende de mí. Y aquí entramos en el meollo de la cuestión, aquí entramos en el tema central de todo esto, y quiero compartir con vos lo que a mí me pasó en esta experiencia. Porque cuando empecé a entender esto, empecé a comprender cómo hay ciertos aspectos
en la Biblia que nosotros los hemos mirado, pero no sé si le hemos dado la atención que tendríamos que darle. No sé si nos hemos detenido y darle el verdadero peso que tienen. Cuando Jesús habla en el Sermón del Monte y Él dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Ahora yo les digo, el que pensó en una persona y la deseó, ya cometió adulterio. Voy a decir, pero ¿cómo? Entonces, ya no se trata de que yo termine ejecutando un pecado y termine engañando a mi pareja. Se trata ahora de que yo no desee hacerlo. Porque si lo estoy deseando, estoy pecando. Es como que Dios sube la vara y la lleva a un nivel que decir, ¿quién va a poderse encontrar libre del adulterio frente a una exigencia tan profunda como esa? Es más, Jesús dice ahí a continuación, oíste que fue dicho que no vas a matar, no matarás. Pero yo les digo, el que le dice necio a su hermano, ya es culpable de juicio. O sea que el Señor ya saca esto de la acción de la violencia y nos lleva a una expresión de nuestras emociones, de insultar a alguien, de enojarnos con alguien, de no tratar correctamente a una persona. Y nos pone al nivel de un homicida. O cuando Jesús nos dice, si te ponen en la mejilla, poné la otra, lleva la carga una milla más, orar por los que los bendicen, por los que los ultrajan. Es algo que expresamos muchas veces, pero que no terminamos de entender, porque ¿quién puede hacer eso? Seamos sinceros. ¿Quién mantiene? Porque poner la otra mejilla no es solamente perdonar. Poner la otra mejilla es ponerme al alcance de aquel que me lastimó, para que me pueda volver a lastimar. No solamente es perdonar, pero a partir de ahora estar a la defensiva. No, es perdonar y volver nuevamente a darte la confianza de que me puedas volver a golpear nuevamente. ¿Quién puede lograr eso humanamente? Es más, cuando Jesús expresa todo esto, dice, para que vosotros seáis perfectos como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Así como yo puedo alcanzar la perfección de Dios. Dios nos está poniendo en una vara demasiado alta que es imposible de alcanzar humanamente. O si no, vamos a un ejemplo del apóstol Pablo cuando nos habla en el libro de Gálatas 5, acerca de las obras de la carne. Y el apóstol Pablo habla de que esas obras de la carne son adulterios, homicidios, hechicerías, pero después también habla de pleitos, habla de envidias, habla de divisiones, de contiendas, de cuestiones que ¿quién puede hoy decir estoy libre de un pleito, estoy libre de una envidia, estoy libre de una contienda? ¿Quién puede decir eso? Ahora, ojo, porque dice que los que tales cosas practican no heredarán el reino de los cielos. Es como que el Señor pone la expresión de la vida cristiana a un nivel que parece inalcanzable. O cuando el apóstol Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No dice un sentir parecido. No dice que nos aproximemos un poco a lo que Jesús sintió. No, el mismo sentir. Que se despojó, que se humilló, ¿no? Que fue capaz de obedecer al Padre. O sea, esa expresión, nada menos que del carácter de Cristo en su sacrificio, el Señor dice, en ustedes tiene que haber el mismo sentir. ¿No será como que Dios está poniendo una expectativa demasiado alta en nosotros? O quizás a lo mejor pensemos que son ideales que están allí, pero que nunca lo vamos a poder alcanzar. El apóstol Pablo en algún momento, él dice, no es que yo pretenda haber alcanzado todo, pero sí, algo ocurre. No tengo mala conciencia en nada. No tengo nada mala conciencia. No es que sea perfecto, pero yo nada tengo mala conciencia. ¿Cómo el apóstol Pablo llegó a un punto en su vida donde su conciencia no lo acusaba de nada? Y no estamos hablando de alguien que no tenía conciencia, tenía una conciencia muy iluminada, Pablo con la intimidad y la relación que tenía con Dios, pero ¿cómo Pablo llegó a ese punto donde él podía decir, yo no tengo, mi conciencia no me acusa de nada? O sea, no hay un área en mi vida en la que Dios no esté siendo Señor, por lo menos conscientemente. No hay un área en mi vida en la que Dios no esté obrando y que no esté conforme lo que Dios me manda. No hay un área de mi vida, conscientemente hablando, de la que Cristo no esté enseñoreando y yo esté obedeciendo 100% al Señor en todo. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Él reconoce, por supuesto, que no era una persona libre de pecado y él dice, no es que sea perfecto. Pero sí podía tener su conciencia en ese nivel de claridad. ¿Por qué? Bueno, porque el apóstol Pablo entendió
lo que yo quiero que hoy entiendas. Lo que un día pude entender yo y que fue la liberación más grande que pude experimentar en mi fe. Creo que esta verdad, después de conocer a Cristo, es la segunda verdad más importante que tenemos que entender en nuestra vida. Porque esto es lo que diferencia una vida religiosa de una vida victoriosa. Esto es lo que diferencia vivir en la plenitud de la manifestación de Dios en nuestras vidas o solamente intentar vivir una vida religiosa lo más aproximada a lo que Dios nos pide, pero siempre marcada por el fracaso, por la frustración de esos mismos pecados que nos han seguido haciendo tanto daño. Por eso, vuelvo al punto de la paz. El ocuparse del Espíritu, dice en el capítulo 8 el apóstol Pablo, es vida y paz. Cuando yo me ocupo de las cosas del Espíritu y puedo vivir en el Espíritu, puedo encontrar esa armonía, esa paz. Donde el Señor dice, yo provoco en ustedes el querer como el hacer. Donde la vida cristiana se convierte en una expresión de la vida de Dios y en una represión de mi vida natural y de mi humanidad que quiere tomar control de mi conducta, pero que yo la reprimo bajo un corset religioso de dogmas y de tradiciones y de comprensión natural de lo que sé que está mal, pero que en algún momento termina venciéndome y termina ganando esa batalla. Para esto tenemos que entender de dónde venimos. Tenemos que comprender qué es lo que nos pasó. ¿Qué le pasó al hombre, no? ¿Qué fue lo que nos ocurrió, que nos llevó a esta situación? Y nos vamos a dar cuenta de este detalle que es muy importante. Porque cuando miramos, y siempre juego en esta idea, ¿no?, del libro de Romanos, estas dos divisiones, ¿no?, que yo te la podría dividir desde el capítulo 1 al capítulo 5, versículo 11. Creo que es tan clara esa división. Desde el capítulo 1 al capítulo 5, versículo 11. Y a partir de ahí, del capítulo 5, versículo 12, llegar hasta el 8:39. Yo creo que eso es una división que podemos encontrar muy clara dentro de este contexto del libro de Romanos. ¿Pero por qué? Porque vamos a ver que en la primera parte Pablo habla acerca de nuestro perdón, nuestros pecados y nuestra justificación. Y Pablo constantemente asocia esta experiencia de ser perdonados, ser justificados delante de Dios con la sangre de Cristo derramado, con su sangre derramada por nosotros. Pero a partir del versículo 12 del capítulo 5, nos vamos a dar cuenta que Pablo introduce ahora un elemento, y es nuestra santificación asociada con la obra de la cruz y nuestra muerte junto con Cristo. Es muy importante que entiendas esta división, porque vas a ver que de esto se trata, ¿no? Poder dividir estas dos realidades, ¿no? Y hay muchos textos que tendríamos que leer, pero la verdad que si nos ponemos a leerlo todo, se va a hacer interminable este curso. Ya estoy tratando de resumir muchas cosas. Así que yo te voy a invitar a que durante este proceso vos estudies el libro de Romanos y leas estos primeros 8 capítulos una y dos veces, y las veces que sea necesario, para que vos puedas asimilar esta palabra. Y ahora un poco nos vamos a meter, ya dejamos esto de la justificación, de la sangre de Cristo derramada para hacernos justos, que fue lo que vimos en estos primeros 5 capítulos y que fue la clase anterior. Parece que es un tema que creo que quedó claro, ¿no? Y no sé si hay mucho más para agregar allí. Pero ahora vamos a meternos en esta segunda parte. Y esta segunda parte, yo te invito a que leas después cuando termines este video, el capítulo 5 del 12 al 21. ¿No? Todo lo que nos queda del capítulo 5 termina en el capítulo 21, en el verso 21 del capítulo 5, y puedas leer estos textos. ¿Por qué? Porque vas a encontrar allí muchas cosas que yo te voy a ir explicando, ¿no? Quizás no me detenga a leer el versículo, pero es la explicación, es de lo que nos vamos a ocupar, te diría, gran parte de todo este curso. Y en el versículo 19 nos encontramos con algo clave, central para entender. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Acá el Espíritu Santo nos quiere mostrar algo, y es
de dónde venimos y a dónde vamos. Dos realidades. Una realidad en la que muchos fuimos constituidos pecadores, pero otra realidad en la que muchos somos constituidos justos. Y vamos a tratar de convencer y entender, ¿no?, esta realidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestra condición. Tiene que ver con entender y profundizar nuestra vida cristiana. Yo creo que al principio de nuestra vida cristiana está marcada por esa angustia de lo que hacemos, ¿no? Y llegamos a Cristo y nos damos cuenta que hemos desobedecido, que hemos pecado, que hemos estado llenos de maldades y de cosas que a Dios le desagradan. Nos arrepentimos de esa condición, le pedimos perdón al Señor, nos angustiamos por lo que hemos hecho. Pero a partir de ahí viene la segunda parte, y es cuando yo intento dejar de hacer lo que antes hacía. Entonces ahora trato de no cometer esos mismos pecados que antes cometía, porque sé que a Dios le desagrada. Es como que antes pecaba, pero no tenía conciencia de pecado, y la verdad que no me afectaba, ¿no?, esto de lo que hacía. Ahora sí soy consciente de que a eso a Dios no le agrada. Entonces a partir de ese momento intento dejar de hacer lo que hacía. Y cuando intento dejar de hacer lo que hacía, descubro lo que descubre Romanos 7, el apóstol Pablo, que no puedo, que hay algo más fuerte que yo, que ya no es un problema de lo que hago, sino es un problema que tiene que ver con lo que soy. El pecado mora en mí. Hay una ley en mi carne, hay una ley en mi cuerpo que encuentra satisfacción en desobedecer a Dios y en hacer todo lo que Dios dice que está mal que yo haga, ¿no? Encuentro que deseo en mi corazón y en mi mente agradar a Dios, pero por otro lado me encuentro atrapado por una fuerza que no logro vencer. Este es el poder del pecado, y eso tiene que ver con nuestras naturalezas. Y creo que es muy importante que entendamos esto, porque hay una expresión que ustedes me van a escuchar mucho hablar, y es la palabra en Cristo. Y no lo inventé yo. Sinceramente el apóstol Pablo lo usa más de 93 veces en sus cartas. En Cristo. Es como una muletilla. Digo, a veces ya uno lo escucha y si vos le prestás atención te vas a dar cuenta que Pablo constantemente está diciendo en Cristo Jesús, en Cristo, como si lo tuviese como justamente una muletilla en su forma de hablar. Pero es que Pablo tiene que hacernos entender que hay una realidad en Cristo y hay una realidad en Adán. Sí, porque Romanos 5 nos habla de esto. Nos habla del estado del hombre y la condición del hombre como herencia directa de Adán, y el estado del hombre ahora como regalo y herencia de Dios en la persona de Cristo. Y es que para Dios existen dos hombres en la humanidad, en la historia de la humanidad. Vamos a decirlo, pastor, como dos hombres. Y ahora hay miles de millones los que han pasado, pero es que esos dos hombres se dividen en estos dos estados, o en Adán o en Cristo. Y nos vamos a dar cuenta que 1 Corintios 15 dice que en Adán todos mueren, mas en Cristo todos son vivificados. Esta es la diferencia. En Adán hay muerte, en Cristo hay vida. Son dos personas que concentran la realidad de la humanidad. Y vamos a profundizar más en esto para que vos lo puedas entender, ¿no? En Adán todos fuimos constituidos pecadores. ¿Qué significa esto? Que yo recibo una herencia, yo recibo una condición, yo recibo algo que tiene que ver con mi naturaleza. Adán pecó, Adán desobedeció a Dios, y de su desobediencia Adán introduce o da lugar para que el pecado pase a ser parte de la realidad del hombre. Y como consecuencia de ese pecado, la muerte. Y a partir de allí, en Adán dice, todos pecamos. Todos hemos pecado en Adán. A partir de ahí, nuestra condición natural, nuestro estado natural es el de pecar. Por eso es parte natural de nuestra vida. Por eso a un niño no hay que enseñarle a hacer las cosas mal, ¿no? Ese niño naturalmente desobedece, naturalmente es egoísta. Es parte de nuestra naturaleza el pecado. Es parte de nuestra naturaleza la maldad. Tenemos que hacer un esfuerzo para ser buenos. No tenemos que hacer un esfuerzo para ser malos. ¿Quién hace un esfuerzo para enojarse? ¿Quién hace un esfuerzo para tener pensamientos perversos? ¿Quién hace un esfuerzo para tener actitudes que no sean correctas? ¿Quién se levanta diciendo, hoy día me voy a pelear con todos los que me crucen en la calle? ¿Quién se levanta pensando en esto? Nadie.
Es algo natural, nos sale y en el momento nos damos cuenta que fuimos dominados por una fuerza que nos llevó a actuar de esa manera. Porque es parte de nuestra naturaleza. Por la desobediencia de un hombre, dice Romanos, los muchos fueron constituidos, fueron hechos pecadores. La desobediencia de Adán hizo que a partir de allí todo lo que viniese de Adán naturalmente tuviese la marca del pecado. Es como algo que yo no puedo elegir. Yo no elegí mi apellido, no es que dije, a ver, quiero una lista de ver qué apellido es el que más me gusta. No, yo tengo un apellido, ese apellido lo tengo porque lo tuvo mi padre, y ese apellido que tuvo mi padre lo tuvo mi abuelo, lo tuvo mi bisabuelo, y no es algo que yo elegí, es algo que viene. No, así como hay muchos factores de herencia que yo no pude elegir. Yo no pude elegir qué clase de herencia física quería que tuviese, qué clase de ojos iba a tener, qué clase de color de piel o qué clase de estatura. Yo no pude elegir ninguna de esas cosas. ¿Pero por qué? Porque son parte del factor hereditario, de eso que recibimos sin nosotros hacer nada para tenerlo, pero que es parte de nuestra realidad. Bueno, esto es lo que ocurre con el pecado. El pecado es algo que entra en la historia del hombre por la desobediencia de Adán y a partir de ese momento está presente en nuestra historia. Y nada podemos hacer para cambiarlo. Por eso la Biblia nos habla de la ley del pecado. ¿Qué es la ley? Algo que ocurre sistemáticamente y que independientemente de dónde pase, ya sea aquí o sea en la China, que es la gravedad, por ejemplo, es una ley. Yo no puedo escapar de la ley de la gravedad. Es una ley que se va a presentar siempre. Suelto un objeto, se va a caer del piso, porque es una ley de la gravedad. Bueno, esta es la ley del pecado. Todo hombre que nace, hombre y mujer que nace con este condicionamiento, ¿no? En su vida va a estar siempre esta inclinación hacia el pecado, y pecar no va a ser un esfuerzo, va a ser parte de su propia naturaleza. Ahora, hay una realidad con esto, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que entender, y es que nosotros ingresamos en esta historia por medio de ¿qué? De nuestro nacimiento. Nacimos y por el simple hecho de nacer pertenecemos a una raza que es la raza humana, y esa raza humana tiene un origen en Adán y Eva, y ese origen de Adán y Eva tiene una marca: el pecado, la desobediencia, el no haber podido agradar a Dios, el no haber podido llegar al nivel de lo que Dios quería en su santidad, el haber fallado, y eso está presente en nuestra historia. Ahora, ¿cómo salgo de esa realidad? ¿Cómo puedo ser libre de esta realidad? Bueno, hay un solo camino por el cual podemos salir. Ese camino es la muerte. ¿Sí? Solamente podemos salir por medio de la muerte. Y mira, te cuento una historia. Había una mujer que no era muy hacendosa, no era quizás la mujer más ordenada, no era la mujer más dedicada a las cosas de su casa. Y esa mujer tenía un marido. Ese marido, un marido sumamente estricto. Un marido que quería que las cosas estuviesen ordenadas, que la comida estuviese a horario, que estuviese la casa limpia, que estuviese todo en su lugar. Pero esta mujer no podía cumplir con esas demandas. Las demandas del hombre no eran injustas, no. En todo caso, lo que él estaba pidiendo era justo. Él estaba pidiendo ciertas cosas que tenía el derecho de pedirlas como marido, pero su mujer no se las podía dar. Y en esta situación, su matrimonio era algo muy conflictivo, porque el hombre exigía y la mujer no cumplía. Y lo que existía después era culpa de parte de la mujer, sintiéndose que no estaba cumpliendo lo que su marido le exigía. Y esto era un estado donde nadie se encontraba satisfecho y donde solamente había frustración. Así que, ¿cuál era la solución para esto, no? Porque esta mujer nunca podía llegar al alcance de lo que su marido le pedía. Pero entra en juego un tercero en discordia. Aparece otra persona de la cual esta mujer comienza a enamorarse. Y esta segunda persona no tenía exigencias menores. Podríamos decir que sus exigencias eran aún mayores que las del primer marido. Pero tenía una diferencia. Él hacía las cosas que la mujer no podía hacer. Claro, él exigía que la casa estuviese en orden. Pero como la mujer no podía ordenarla, él tomaba la decisión de hacerlo él.
Él exigía que las cosas se hiciesen como él quería, pero las cosas que la mujer no podía hacer, él las hacía por ella. Así que esta mujer quería estar con él, no quería estar con el primer hombre, pero había un problema, el primer hombre estaba allí y nada lo iba a mover de ese lugar. Y de esto que te estoy contando, lo que estoy parafraseando, es justamente Romanos 7, el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo habla esto de la mujer que está unida a su marido y que solamente la muerte puede librarlo del lazo contractual que tiene del matrimonio. Bueno, esto fue lo que pasó con nosotros. Nosotros estábamos unidos a una ley, a la ley del pecado. Y el Señor estableció una ley que fue la ley dada por Moisés, que esa ley lo que vino a hacer, y te estoy parafraseando lo que dice Romanos 5, los capítulos que te pedí que leyeras, de allí desde el 12 hasta el 21, lo que esa ley vino a hacer, vino a manifestar nuestro pecado. Vino a hacer visible nuestra maldad, nuestra incapacidad de agradar a Dios. La ley de Moisés era una ley tremendamente estricta, llena de montones de detalles que hablaban de esa santidad a la que el hombre, en la que el hombre tenía que vivir. Y lo que tenía como propósito esa ley no era que el hombre la cumpliese, sino que era que el hombre se diese cuenta de que nunca le iba a poder cumplir. De eso se trataba. De eso se trataba esa ley, de eso se trata esa ley. Que el hombre se dé cuenta que nunca va a poder llegar a satisfacer esa demanda de santidad de Dios de su propia fuerza. Ahora, había un problema. Esa mujer está atada a un lazo contractual con ese hombre. ¿Por qué? Por una cuestión de naturaleza. Todo hombre y todo ser humano que vive sobre esta tierra está bajo dos leyes. La ley del pecado y la ley que Dios estableció. Y eso lo que hace al hombre es constantemente ponerlo en un estado de ¿qué? De juicio y de enemistad con Dios. Porque la ley del pecado lo domina y hay una ley que le dice está mal adulterar, pero el hombre adultera, está mal mentir, pero el hombre miente, está mal robar, pero el hombre roba, está mal... Eso enfrenta dos realidades. Ahora, ¿cuál es la obra maravillosa de la cruz? Como Dios no podía eliminar el pecado, ni Dios podía borrar una ley que Él mismo dio, lo que Dios hizo fue matar a esa mujer y resucitarla de nuevo. Pasarla por la muerte para que ahora, al morir, sea libre de todo lazo con la ley del pecado y la ley que Dios estableció, y ahora pueda vivir en la libertad de una nueva relación con Dios por medio de la obra de Jesucristo. Eso es Romanos 7, cuando Pablo habla en los capítulos 1 y 2, no sé si nunca entendiste esta figura de la mujer, bueno, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos escapar de una vieja naturaleza si no pasamos por la muerte. La muerte es el único camino para ser libre de una vieja naturaleza. Ahora la pregunta es, ¿y cómo vamos a morir? Porque fíjate, Romanos 6 dice que hemos muerto al pecado. Que hemos muerto al pecado, ¿no? Que hemos muerto juntamente con Cristo. Si vos leemos Romanos 6, vamos a ver que todo Romanos 6 nos habla acerca, y te invito a que lo leas, porque a ver si me pongo a buscarlo ahora, ya se me ha hecho bastante largo este video más de lo que pensaba ya. Romanos 6 nos habla acerca de que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. ¿Y cómo es nuestra muerte juntamente con Él? O sea, ¿cómo ejecutamos esta muerte? ¿Cómo llegamos a experimentar esta muerte con Cristo? ¿Cómo podemos hacer para morir en Él? ¿No? Dice que, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:3. ¿Cómo hacemos para experimentar la muerte si seguimos estando vivos? Bueno, esto es una obra maravillosa. Y esto es lo que tenemos que entender que ocurre con esta idea de estar en Cristo. Mirá, digo, qué maravilloso, qué sabio que es Dios. Porque lo que Dios hizo fue tratar con la persona de Jesús. Dios trató todo con Cristo. Y todo lo que Dios trató con Cristo, lo que hizo fue a nosotros ponernos en Cristo, en Él.
para que ahora nosotros recibiésemos todo lo que Cristo recibió. Y toda la experiencia por la que Cristo pasó fuera nuestra experiencia ahora, sin haber pasado por ella, habiéndola a Cristo procesado por nosotros. Es como que si yo ahora agarro, no sé, un billete y lo meto dentro de un libro. El destino de ese billete ahora va a ser el mismo destino del libro. Yo uní estas dos realidades porque es dentro de esas hojas hay ese billete que yo puse allí. Y a partir de ese momento, el destino que ese billete tenga va a ser el destino de que ese libro tenga va a ser el destino de ese billete. Si termina en el mar, se hundirá con él. Si termina en el fuego, se quemará. Si termina en la repisa, estará allí. Hay un destino que se unió. Bueno, Dios hizo eso con nosotros. Dios nos escogió, dice Efesios 1, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que estuviésemos en Cristo. Y para que la obra que Cristo experimentó en esa cruz del Calvario fuera nuestra obra. Para que por lo que Cristo pasó, pasáramos a nosotros. Sin pasarlo realmente, pero sí pasarlo en Él. Sí haber vivido nuestra experiencia junto con Él. Ahora, ¿cómo hacemos para meternos en Cristo? Bueno, no hay forma. No hay manera en la que nosotros podamos meternos en Cristo. Y esto lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30. Dice, mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahí está. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30, el cual ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Nosotros estamos en Cristo, ¿por quién? Por Dios. ¿Quién nos puso ahí? Dios. Él nos puso en Cristo. Estamos en Él. Y la obra de Cristo es ahora nuestra experiencia. Lo que Cristo vivió ahora es nuestra experiencia y nosotros podemos vivir en esta nueva realidad, en esta nueva creación, ¿no? Vivir realmente en esta obra maravillosa que Dios vino a hacer con nosotros. Y termino con esto porque ya estoy pasando de los tiempos que quiero que siempre los videos duren entre 30 y 40 minutos. 1 Corintios 15, vamos a ver que hay dos versículos, el 45 y el 47. Y en estos dos versículos se nos presenta a Jesús. Y es interesante esto porque se nos presenta a Jesús en el versículo 45 como el postrer Adán, como el último Adán. Pero en el versículo 47 se nos presenta a Jesús como el segundo hombre. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque acá está expresada la obra de Dios. ¿En qué sentido? En que hay una realidad que llega hasta Jesús. Su muerte cierra un capítulo para la humanidad. Su muerte cierra un capítulo para el hombre. Porque él fue el último Adán. Toda la naturaleza de Adán, todo lo que se vivió como herencia de Adán, todo lo que Adán trajo para el hombre, termina en Cristo. Cristo tiene el poder de consumar y determinar esa realidad, para que a través de su resurrección Él comience a darle lugar ahora a un nuevo hombre, una nueva raza, una nueva humanidad, bajo leyes completamente diferentes, porque ya no estamos bajo la ley del pecado, ni bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley del Espíritu que da vida. Por eso el primer Adán, ¿no? Fue alma viviente, más dice que el postrer Adán, dice ahí en Romanos 5, es espíritu que da vida, espíritu vivificante, un espíritu que transmite vida, es una nueva realidad. Y estas dos realidades nos ayudan a entender que el elemento divisorio es la mente de la cruz. Por eso cuando por una cuestión cultural establecemos el antes y después de Cristo, ¿no? Y que pensamos que es una cuestión solamente que alguien lo impuso alguna vez, hay un mensaje de Dios allí. Porque hay una humanidad antes de Cristo y hay una humanidad después de Cristo. ¿Y quiénes son los que entienden esto? Aquellos que pueden aceptar a Cristo, su obra en la cruz, y pueden comenzar a experimentar el poder de la vida libertadora de Cristo, lo que Cristo realmente vino a hacer por nosotros. Cristo, como el postrer Adán, quiere decir que todo lo que había de Adán fue aniquilado, fue destruido, fue consumido, se terminó allí. Y nosotros
Al estar unidos a la muerte de Cristo, experimentamos esto. Y ahora, como el segundo hombre, Él presenta una nueva raza, ¿no? En esa resurrección está en pie como el segundo hombre, donde morimos a lo que fue el último Adán, pero comenzamos a vivir ahora en la nueva realidad del segundo hombre, que es esa vida abundante, esa vida victoriosa, esa vida que vence y que ahora es gratuita para nosotros como sus hijos. De modo que según está en Cristo, 2 Corintios 5, 17 dice, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Mira, nosotros siempre usamos este texto para hablar acerca de nuestra segunda oportunidad en Cristo, que también es válido, o nuestras experiencias, lo que vivimos, lo que experimentamos en el Señor ahora deja de ser y ahora vivimos una nueva realidad. Pero es más profundo. Pablo nos está diciendo acá, es algo mucho más profundo. El estar en Cristo, la expresión en Cristo otra vez, ¿no? Es lo que nos lleva a hacer una nueva creación, algo diferente, algo distinto a todo lo que ha existido, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, nuestra realidad, lo que nos dominaba, nuestra condición humana, nuestro pecado, nuestra naturaleza pasó, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Eso tiene que ver justamente con Efesios, con Romanos 6, cuando el apóstol Pablo dice para que habla acerca de la resurrección de Cristo, para que ahora andéis en novedad de vida, dice. Asocia la resurrección de Jesús a una vida novedosa. No dice una vida nueva, porque algo puede ser nuevo, pero no ser novedoso. Yo te digo, una silla puede ser nueva, pero no es novedosa, hace miles de años que hay sillas. Algo novedoso es algo diferente a lo que existe, porque la vida de Dios es diferente a lo que existe. Porque la vida que el hombre ha conocido hasta Cristo es la vida donde el hombre está marcado por dominado bajo el poder del pecado, donde el hombre no puede agradar a Dios, donde estamos lejos de Dios, donde no tenemos comunión con Él, separados de Él. Ahora en Cristo somos reconciliados, en Cristo somos perdonados, pero ahora en Cristo recibimos una vida nueva, la cual se convierte en una vida victoriosa. Por eso todo ese relato que yo te decía recién de esta exigencia de Dios con respecto al adulterio, al homicidio, a esta exigencia de esa santidad de Dios. Dios nos hace esa exigencia porque Dios no espera que sea nuestra vida, espera que sea su vida expresada a través de nosotros. La vida cristiana no es una vida mejorada del hombre, es una vida reemplazada por la vida de Cristo. La vida cristiana es una vida de reemplazo. Cristo no viene a hacernos mejores, Cristo vino a reemplazarnos y a poner ahora su vida en nosotros. Él nunca esperó que nosotros pudiéramos hacerlo por nuestras fuerzas. Él nunca nos exige nada esperando que nosotros logremos hacerlo en nuestros propios recursos, porque Él sabe que no vamos a poder hacerlo jamás. Él lo que espera ahora es que simplemente nos apropiemos por fe de un milagro y sepamos que la santificación en nuestra vida es un regalo que recibimos por la obra de la cruz y que en la medida en que yo me apropio por fe de haber recibido de Cristo este regalo, puedo vivir en la nueva vida que Él tiene para darme. Y esa vida es una vida más que vencedora. Vamos a llegar hasta aquí porque tengo mucho más para poder compartir con vos. No sé si ya te vas entusiasmando con este estudio. A mí este estudio me cambió la vida. A mí entender esto me llevó a una experiencia con Dios tan maravillosa de poder vivir esa plenitud de su vida. Y yo sé que esto es lo que Dios va a hacer con vos también a lo largo de cada una de estas enseñanzas. Permíteme orar. Bendito Padre, amado Dios, no queremos que todo esto sea solamente una comprensión natural, sino una revelación tuya, Señor, porque lo que vos no nos revelés, Señor, solamente queda en nuestro intelecto y no provoca vida, pero esa palabra revelada por vos se convierte en nuestra vida. Hoy queremos ser impactados por esta palabra, Señor, y descubrir la vida abundante que tenemos en ti, Señor, y saber que la victoria sobre nuestro pecado no va a ser nunca el esfuerzo humano, sino el aceptar un regalo precioso que vos nos diste, a darnos esa victoria en la cruz. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este regalo tan maravilloso que nos diste al morir por nosotros en la cruz del Calvario y reemplazar hoy esta vida, una vida de fracaso y frustración, una vida de derrota del pecado por una vida victoriosa y vencedora. Gracias, Señor, porque somos una nueva creación, porque las cosas viejas pasaron y representamos hoy en ti, Señor, una nueva humanidad que vos estás formando
en nosotros para que un día se exprese plenamente cuando vengas a buscarnos. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recuerden que al terminar este video están viendo en un formulario, hay algunas preguntas para ir dejando en claro algunos conceptos y tenés que al final enviar ese formulario para que quede registrado que estás haciendo este curso, porque este curso es obligatorio para todos los líderes y personas que sirven en nuestra iglesia, por eso se llama Escuela de Servicio, porque acá aprendemos a esto, a ser siervos, que es a lo que Dios nos ha llamado. Dios te bendiga y te espero en el próximo video.